Hoy nos metemos de lleno en un auténtico duelo de titanes, dos de las mentes literarias más brillantes del siglo XX que imaginaron futuros radicalmente distintos y, la verdad, bastante terroríficos para la humanidad, George Orwell y Aldous Huxley. Y esa es la gran pregunta que nos va a guiar, ¿verdad? ¿Quién de los dos se acercó más a la realidad que vivimos hoy? Al final de este análisis vamos a intentar ver cuál de estas dos pesadillas se parece más a nuestro presente. Venga, vamos a ello. Es que, para entender sus libros, sus famosas distopías, primero hay que entender quiénes eran ellos. No eran solo dos escritores. Eran, en realidad, dos formas de ver el mundo, forjadas por experiencias de vida que no podían ser más opuestas. Y aquí lo vemos clarísimo. Por un lado, tenemos a Orwell. Él vivió la opresión en sus propias carnes, primero como policía del Imperio Británico y luego luchando en la Guerra Civil Española. O sea, vio el totalitarismo cara a cara. Su miedo era físico, externo, algo que podías ver y tocar. Y por el otro, Huxley, que venía de una élite intelectual. Su miedo no nació en una trinchera, sino en el laboratorio, viendo con pavor cómo avanzaba la ciencia sin ningún tipo de control ético. Venga, empecemos con la visión de Orwell. Su pesadilla, la que nos pintó en 1984, es un mundo que se construye sobre el dolor, la prohibición y un control del Estado que es, bueno, es explícito y es brutal. A ver, en el mundo de Orwell el control es, como decíamos, brutalmente directo. La herramienta principal es el miedo. El mecanismo, la vigilancia constante del gran hermano. El Estado se encarga de ocultar la verdad a base de censura y de prohibir cualquier cosa, cualquier libro, cualquier arte, que pueda inspirar a la gente a pensar por sí misma. El control se consigue quitándotelo todo, la libertad, la verdad e incluso la cultura. Pero, ojo, porque Orwell fue mucho más allá del control físico. Él entendió perfectamente que el control definitivo es el que se ejerce sobre la mente. Y aquí es donde entra el famoso doble pensar. La idea de poder creer que la guerra es la paz o que la libertad es la esclavitud. Al retorcer el lenguaje hasta destruir su significado, el régimen hace que pensar de forma crítica sea literalmente imposible. Porque piénsalo, si no tienes palabras para la libertad, ¿cómo puedes siquiera desearla? Y ahora damos un giro de 180 grados y nos vamos al otro extremo, a la visión de Huxley. Su distopía no se basa en el dolor, para nada. Se basa en la seducción, en el placer. Un mundo donde el control no se impone por la fuerza, sino que la gente lo desea. Y esto, quizá, da todavía más miedo. Es que esta frase lo resume todo. Orwell temía que nos quitaran los libros, pero Huxley temía algo mucho, mucho peor. Que llegara un día en que no hiciera falta prohibirlos, porque a nadie le interesaría leerlos. Su visión del control no es quitarnos lo que amamos, sino darnos tanto entretenimiento trivial que al final ahuemos nosotros mismos cualquier pensamiento profundo. El método de Huxley es sofisticado, casi científico. Primero, un condicionamiento biológico desde antes de nacer, que crea una sociedad de castas donde todo el mundo está feliz con el lugar que le ha tocado. Segundo, una droga perfecta, el soma, que borra cualquier rastro de infelicidad. Y tercero, una balanza constante de distracciones, de consumo, que mantiene a la gente pasiva y entretenida. La pregunta es, ¿para qué te vas a rebelar si eres feliz dentro de tu propia esclavitud? Y uno podría pensar que este debate se quedó en los libros, en lo teórico. Pero no. Hubo un momento histórico, muy concreto, en el que estos dos mundos chocaron de frente, cuando Aldous Huxley le escribió una carta a George Orwell justo después de leer su obra maestra. Pongámonos en situación. Huxley publica Un mundo feliz en 1932. Pasan casi 20 años. En 1949, Orwell publica 1984. Y solo unos meses después, en octubre de ese mismo año, Huxley lee el libro y le escribe directamente a Orwell. Es el momento cumbre de este duelo intelectual. Y este es el corazón del argumento de Huxley. En su carta, primero felicita a Orwell por su libro, pero luego, sutilmente, le dice que su visión del futuro es, en cierto modo, un poco anticuada, que eso de la bota en la cara es ineficiente. El futuro del control, según Huxley, no está en el castigo, sino en la recompensa. No en imponer, sino en seducir, en conseguir que la gente ame su propia servidumbre. Muy bien, ya tenemos las dos teorías, el cara a cara, incluso la carta. Ahora llega la pregunta del millón, la inevitable. Si miramos a nuestro alrededor, en pleno siglo XXI, ¿cuál de estas dos profecías se ha cumplido? A ver, es innegable que las huellas de Orwell están por todas partes. Vivimos rodeados de cámaras de vigilancia. Hay regímenes autoritarios que ya están usando sistemas de crédito social que parecen sacados, literalmente, de las páginas de 1984. Y ni hablemos del concepto de posverdad, esa manipulación del lenguaje para torcer la realidad. Eso es puro Orwell. Pero, y aquí viene el gran pero,
Los ecos de Huxley resuenan con una fuerza quizá incluso mayor. La economía de la atención, con algoritmos diseñados para mantenernos pegados a una pantalla, es una forma de control sutil, el consumismo como una especie de anestesia social. Y por supuesto, ese entretenimiento infinito de las redes sociales no es, en el fondo, nuestro soma particular, la droga que nos mantiene distraídos y dóciles. Entonces, ¿quién ganó? ¿Orwell o Huxley? Llevamos todo este rato haciéndonos la pregunta, pero la respuesta, y esto es lo verdaderamente interesante, es que a lo mejor no hay que elegir. Quizá la pregunta estaba mal planteada desde el principio. La conclusión más inquietante de todas es que vivimos en una especie de síntesis de las dos pesadillas, un mundo híbrido. El control explícito y la vigilancia de Orwell se usan con aquellos que desafían al sistema, con los disidentes, y mientras, para el resto de nosotros, para las masas complacientes, se aplica el control sutil de Huxley. Tenemos la vigilancia del gran hermano y a la vez el soma digital en la palma de la mano. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta bastante incómoda. Si Huxley tenía razón en su famosa carta, y la forma más efectiva de controlar es hacer que los prisioneros lleguen a amar sus celdas, ¿cómo se lucha contra eso? ¿Cómo te escapas de una prisión que no solo no tiene muros, sino que además hemos aprendido a decorar a nuestro gusto? Ahí queda la pregunta.